Hola, bienvenidos a este espacio a todos los papás, mamás, cuidadores de niños y niñas. Estamos acá muy contentas, conectadas con la doctora Graciela Zamora, pediatra, experta, mamá, abuela, y estoy yo acá acompañándolos en esta conversación. Mi nombre es María Alejandra Cardona, yo soy periodista y mamá. Estamos sentadas en este espacio para conversar sobre todos los temas que necesitamos entender para ser esos papás y cuidadores ideales para nuestros niños, para protegerlos, porque a veces cuando estamos como en el día a día se nos olvidan las medidas básicas que tenemos que tener para que nuestros hijos tengan bienestar, salud y para que sobrevivan. Ellos son tan delicados, tan indefensos, y nosotras, las mamás sobre todo, somos las responsables primordiales para cuidar su vida, su salud. Doctora, bienvenida, qué rico estar con usted en este espacio, en esta conversación íntima y cercana. Hola Alejandra, yo también estoy feliz de estar compartiendo contigo este espacio. Pues muchas gracias. El tema que nos trae hoy en este espacio es la tosferina. Es tal vez una enfermedad de la que hemos oído hablar, la hemos oído mencionar, pero muchas ni siquiera sabemos qué es, cómo se contagia y realmente cómo afecta a los niños. En este momento estamos en un pico, en un brote de tosferina en donde se han aumentado los casos, ha habido muertes, hay niños que están muriendo en este momento por eso y no estamos teniendo las precauciones que de pronto debíamos tener, doctora, y cómo hacemos para evitar que esto pase, ¿no? Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es la tosferina? Yo, por ejemplo, no sabía, aunque vacuné a mis hijas, aunque la he oído mencionar, no sé ni siquiera qué es, cómo son los síntomas y qué puede ocasionar en los niños y en las personas. Bueno, entonces empezamos por qué es. Es una infección respiratoria altamente contagiosa que se puede manifestar en algunas personas, sobre todo en los niños, por una tos que es intensa, muy continua, lo que uno llama accesos, y que está seguida posteriormente por un chillido, por un silbido, después al respirar, y que puede ocasionar en algunos unas complicaciones severas y hasta la muerte. De ahí la importancia de que nosotros identifiquemos oportunamente la tosferina. O sea, ¿cómo identificamos cuál es la diferencia entre una tos, una gripa normal y la tosferina? Bueno, entonces los procesos catarrales tienen síntomas como la tosferina, que es la tos, pero en esta enfermedad se caracteriza en la mayoría, no en todos, pero en la mayoría, por una tos que se presenta en accesos. Yo te podría decir que, por ejemplo, en los menores de 3 meses, este síntoma puede no estar presente, es uno de ellos, pero uno debería sospechar la tosferina cuando después de la tos se presenta alguno de estos síntomas, o en la infección respiratoria, el vómito, el chillido después de esos accesos de tos, o que se pongan moraditos o que hagan pausas respiratorias. Eso en los menores de 3 meses. En los mayores de 3 meses hasta los 12 años, lo característico suele ser la tos en accesos, son continuas, secas, y después viene el chillido al respirar, pero también puede estar uno de los siguientes síntomas, o sea, ser una tos que dure más de 7 días y tener uno de los síntomas como el vómito después de toser, presentar ese chillido o presentar la cianosis, la respiración. Y en los mayores de 12 años, cualquier infección respiratoria que dure más de 14 días, uno debería pensar en tosferina. En los adolescentes o en los adultos se debería pensar en este momento en tosferina, y es una de las razones por las cuales se debe consultar de forma inmediata. ¿En este momento están muriendo niños por eso? Sí, si tú ves, ¿Y esto no pasaba hace cuánto tiempo? Bueno, la tosferina se viene presentando, como te digo, es una enfermedad que se previene por vacunas. Nosotros en Bogotá estamos hablando de un brote en general en todas las Américas y en varios países del mundo. Doctora, ¿hace cuánto no teníamos muertes por tosferina? ¿Y por qué en este momento estamos en una alerta? Bueno, pues te cuento con respecto a los números, que yo creo que es lo que mejor nos puede decir cómo está la situación. Podemos comparar, por ejemplo, en el año 2024, que fue cuando empezó a generarse la alerta, solo tuvimos 11 casos confirmados
de tosferina. Este año ya llevamos 163 confirmados en Bogotá. Y en relación a la muerte, que es la complicación que nosotros menos queremos ver, desde el 2015 no presentábamos muertes. Este año ya tenemos 3 casos de mortalidad confirmada en niños menores de 1 año, y claramente en los menores de 6 meses, que son los que no tienen los esquemas completos y son los más susceptibles de hacer estas complicaciones y de morir, que es lo que nosotros no queremos. Empezando porque sabemos que la vacuna nos puede prevenir esta situación, entonces para nosotros eso es muy crítico. Claramente un niño, ni un solo niño debería morirse por este problema. ¿Y esto a qué se debe? ¿A que las mamás de pronto decimos no queremos vacunar a nuestros niños, o no es tan importante, o eso no me va a pasar a mí? No, claramente, porque nosotros estamos acostumbrados a que no escuchamos de estas enfermedades y creemos que ya todo lo tenemos resuelto. Y no, desafortunadamente hemos venido quedando en la tranquilidad de que esto no puede pasar, y como les estoy diciendo, el no vacunar a un niño lo expone a unas enfermedades que ya teníamos controladas, y creo que eso es lo que ha hecho que nosotros perdamos la guardia, bajemos la guardia, y entonces estamos viendo esta situación. Nuestros niños más pequeños, que son a los que no estamos vacunando de forma oportuna, porque es que vacunarlo incluso más tarde puede dejarlo expuesto durante un tiempo a que haga este tipo de infecciones. Entonces, el no identificar esta situación, el no reconocer que puede llegar a causarnos las complicaciones, porque no es solo dejar algunas secuelas, algunos daños neurológicos incluso pueden llegar a generarse, porque puede llegar a producir, por esos accesos de tos y falta de oxigenación en el cerebrito, llegar a producir complicaciones y secuelas, y además la muerte, que es lo más triste de todo esto. Entonces creo que claramente tenemos que tener claro que en nuestras manos está la protección de nuestros niños, que no solo la vacunación es un método de protección. Yo quisiera recalcarles todos los medios que tenemos, las medidas de autocuidado, que son fundamentales para evitar este tipo de infecciones, que también son importantes en esta situación. Y en este caso un poco las responsables pues somos nosotras, las mamás, porque un bebé nace y en manos de quién está el cuidado, pues de nosotros, mamás, papás, cuidadores. Entonces, ¿cómo concientizarnos y decir esto realmente es importante? Bueno, ahora tú dices una cosa muy importante, y es las mamás. Yo te diría que los recién nacidos nacen sin protección para esta enfermedad, y las gestantes tienen en sus manos la vacunación. Una gestante debería vacunarse para darle a su bebé la protección que él no tiene al nacer, que lo puede hacer a través de la placenta o de la lactancia materna, y ya tendría una primera protección este recién nacido, que realmente son los que tienen la posibilidad mayor de vacunarse. Y como te decía, si tú te proteges, proteges a los tuyos, que se supone que sean los que más quieres, pero no además solo la mamá. Yo creo que también todo el núcleo que está alrededor del niño debería ser consciente que también ellos pueden llegar a contagiar al bebé, y como hoy en día nosotros sabemos que el evento más importante en una familia es ese recién nacido, pues hombre, seamos conscientes de que estar en contacto con el recién nacido sin tener la protección adecuada, como es la vacunación, no es una buena opción. Es preferible entonces tomar la decisión de aislar esos primeros momentos, no de aislarlo, de protegerlo, tener solo el contacto de las personas que van a cuidar al bebé vacunadas como debe ser. Las gestantes, estamos diciendo antes de que nazca el niño en la semana 20, pues para que tengan, desde ahí empezar a vacunarse en el momento en que es, y en el recién nacido todo aquel que va a tener un contacto directo, el papá, sus hermanos adolescentes, los abuelitos si están presentes, porque también estamos muy presentes en estos momentos, y evitar ese contacto con otras personas para proteger. Ahí me acuerdo de ese momento, cuando yo lo viví, que se empiezan a tocar esas conversaciones difíciles en familia. Y es, claro, yo soy consciente, yo soy la mamá, yo me vacuno, pero me acuerdo de tener ese momento en donde una de las personas de la familia decía, yo soy antivacunas, yo no me voy a vacunar. Y era, ¿cómo manejamos esto? Porque además de que no se vacuna, sí quiere venir a ver el bebé apenas nace. Entonces, ¿qué hace uno en esos momentos? Y realmente fue un conflicto en mi casa. Creo que no es la única que te ha pasado. Estas situaciones las vivimos diariamente. Pero nosotros somos conscientes de que un niño se nos puede morir, y claramente si nosotros sabemos que la solución está en nuestras manos, que hay que decirles que para poder estar en contacto con el recién nacido, para no transmitir esas infecciones que pueden llegar a ser
potencialmente mortales, deberíamos estar vacunados. Yo creo que esto hay que empezarlo a trabajar. No te digo que sea de un día para otro, pero eso es algo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo. Y como no somos conscientes de lo que puede llegar a pasar, si lo tenemos presente y somos proactivos en el proceso, podríamos llegar a empezar a generar cambios, que es lo que queremos, ¿no? Además, no solo eso, no solo la vacunación, vuelvo y te repito, algo tan fundamental y tan vital que es la lactancia materna, que es la primera barrera de protección que podemos llegar a tener y de promover en nuestras gestantes con el niño, porque por ahí pasamos nuestra primera inmunidad a nuestros bebés, y todas las medidas de autocuidado, el lavado de manos, la etiqueta de tos, que es protegerse en el momento de toser o estornudar, ya sea con el codo o las manos, evitar ese contacto con personas, sobre todo aquellas que van a tener contacto con el recién nacido, al manipularlo, el contacto con personas enfermas. Sí, todo eso es fundamental que lo estemos recalcando día a día y trabajándolo con nuestras familias, para este caso y para otras muchos tipos de infecciones. Es que con los años se nos van olvidando y uno cree que es como inmune, y como no le ha dado y como no ha visto a nadie de cercano, digamos, con ese tipo de enfermedades, o no la hemos identificado y de pronto hemos pasado, entonces como que no tomamos esas medidas. Pero no somos conscientes que podemos contagiar. ¿Cómo se puede uno contagiar de tosferina? Entonces yo te decía que estas son infecciones respiratorias, que la vacuna es la que la previene. Lo que pasa es que la vacuna de la tosferina a través de los años pierde esa respuesta protectora después de 10 años aproximadamente. Entonces los adultos y los adolescentes pueden llegar a hacer la infección, que se presenta de otra forma. Por ejemplo, en los adultos yo te decía, o en los adolescentes, son esos procesos, esas infecciones respiratorias que duran con tos más de 14 días. Esas personas pueden contagiar al pequeñito, que es el que está susceptible de hacer la enfermedad grave. Entonces realmente hay que estar alerta a esos síntomas. El que está en contacto con el recién nacido se debe vacunar. Entonces, si es un adolescente o es un adulto, los abuelitos que te digo que son los más presentes, y el papá, porque la mamá, y a la mamá la vacuna la tenemos cubierta por el PAI, y a los niños menores de 5 años, pero los adultos no. Entonces, esos adultos que van a estar con nuestros niños menores deberían vacunarse. ¿Por qué? Porque queremos proteger a nuestro bebé, es la razón principal de esta situación. O sea, yo no quiero que mi hijo se muera, no quiero que mi nieto se muera, no quiero que mi hermanito se muera, yo me vacuno. Y eso es una responsabilidad de la familia. De acuerdo, y de la comunidad, lo que tú decías. Es muy importante que nos vacunemos no solo el entorno cercano, sino el entorno alrededor, y promover esto, porque es que cualquier persona nos puede contagiar a nosotros y de ahí llegar a contagiar a los más vulnerables, que son los niños. Alejandra, tú dijiste algo muy importante, y es que claramente yo puedo tener el esquema completo, el niño, no yo, sino el niño puede tener el esquema completo, el menor de 5 años, o la gestante, la mamita, pero resulta que o el entorno familiar, que esa vacuna no protege el 100%. Hay un rango pequeñito, como de un 8%, en el cual no se completa la protección y en el cual el niño puede enfermarse. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que hacer que el germen no esté circulando en la comunidad, y para eso necesitamos las coberturas de vacunación del 95%. O sea, yo estoy haciendo un llamado a la familia, pero también quiero que sepa la comunidad en general, que si nosotros queremos proteger a nuestros niños, tenemos que estar todos realmente completamente vacunados, con esquemas completos. Lograr coberturas del 95%, que es una tarea muy difícil para una región, para un país, para una ciudad, es tarea de todos. Si yo no quiero que el hijo de mi vecina se muera, yo debería tener en mi familia el esquema completo y hacer que mis niños tengan los esquemas completos. O sea, es una tarea de todos, no solo de las familias. Es un tema de conciencia. De conciencia. De trabajar en equipo, de cuidarnos los unos a los otros. Doc, ¿y estas vacunas son gratis? ¿Uno dónde las consigue? Por ejemplo, pues porque yo sé cuando yo estaba embarazada que el médico me decía, pero si digamos los familiares quieren acceder a las vacunas, ¿cómo Entonces, ¿cómo mira, tú dijiste algo importante, y es que sí, las vacunas son gratis para aquellas personas que son más susceptibles, los menores de 5 años, y para las gestantes, que son las que nos protegen a esta población. Para las otras personitas, pues se pueden conseguir, no las cubre, pero son las que tenemos que hacer la responsabilidad. Acuérdense que ya los adolescentes tuvieron un esquema inicial y que ahora lo que necesitamos es un refuerzo. Un refuerzo, o sea, cada 10 años para aquellos que necesitamos van a estar. un refuerzo cada 10 años.
sobre todo aquellos que van a tener contacto con el recién nacido, Ya. que son los que nos van a contagiar la enfermedad, ¿sí? Sobre todo para ellos. Pero si pudiéramos todos, ojalá, porque como te decimos, esto es algo de concientización. ¿Dónde lo podemos conseguir? En Bogotá hay más de 200 puntos de vacunación. Si tú quieres acceder a ellos por la página web de la Secretaría de Salud, te da un mapa visual de dónde están los puntos de vacunación, cómo puedes llegar a ellos, qué tan cercano estás. Eso es facilísimo de conseguir, tú lo puedes consultar. Pero además quiero decirles que Bogotá ha hecho un esfuerzo grandísimo por lograr llegar a esas familias que no han completado esquemas, que no tienen el esquema o que no lo han iniciado y que lo tienen parcialmente completo, acercándose a las familias, identificando a través de unos equipos de salud con las redes integradas de salud para llegar a esas familias y poder con ellas o hacer la vacunación inmediata o agendar para que logren vacunar. O sea que se está haciendo todo el esfuerzo, pero no solo depende de un equipo de salud, depende de nosotros, del querer ser, del querer estar ahí, de comprometernos y llevar la bandera y decir aquí estamos. Es más un compromiso de nosotras de garantizar el cuidado de los niños. El cuidado no es solo abrazar, tener el cuarto perfecto, comprarle todo lo que necesitan, es mucho más allá, ¿no? El cuidado de protegerlos es protegerlos contra eso que no se ve, los virus, las enfermedades, y desde ahí empieza este rol de ser mamá y de ser cuidadoras, en donde nos corresponde estar pendientes del bebé y del entorno. Entonces yo sí creo que hay un trabajo muy importante de nosotras de hablarle a los que están cerca a nosotros y de poner nuestros límites y reglas para cuidar a nuestros niños, ¿no? Y que se nos quite la pena de decir, no, pues si tú no te vacunas, lo respeto, pero entonces mi bebé lo protejo yo, entonces te pido distancia. Alejandra, sí. Por lo menos hasta qué edad, digamos, o qué tiempo debería una persona que decide no vacunarse, no acercarse al bebé. Mira, como yo te decía, es que el recién nacido es el que más está expuesto porque no tiene las vacunas iniciales completas. Ese primer periodo es fundamental. Entonces uno dice, hasta que no empiece con sus vacunas no se debería acercar. El niño tiene una protección inicial que le da la mamita que se vacunó durante el embarazo, pero esos primeros, bueno, gracias a Dios hoy en día también por la alerta epidemiológica Bogotá tomó una decisión fundamental y es empezar a vacunar a los niños desde el mes y medio. Antes estaba la primera dosis a los 2, pero acordémonos que la protección parcial no se da si no tiene hasta 2 dosis. Entonces la segunda dosis se hace a los 3 meses en el nuevo esquema y entonces nosotros podemos decir que hasta los 3 meses idealmente solo el núcleo familiar cercano debería estar en contacto con el recién nacido. Evitar las aglomeraciones donde hay gente que uno no sabe cómo está su esquema de vacunación, porque es que claramente yo sé si mi familia está enferma, si tiene síntomas respiratorios, pues no se va a acercar, esa es una de las recomendaciones, pero yo no sé cómo están los otros. Y entonces, como no sé cómo están los otros, pues no debo exponer a mi bebé. Entonces, esos primeros 3 meses son los de mayor riesgo porque el esquema no está, hasta ahora está empezando. Ya posteriormente el niño ya empieza a adquirir la protección y ya se puede defender de estos procesos. Claro, y también pasa que es que uno se va cogiendo confianza, ¿no? Entonces nace el bebé, entonces al principio uno está como con todas las medidas, muy riguroso, pero ya al mesecito uno ya está aburrido de estar en la casa solo, entonces uno ya quiere salir, uno ya quiere ver a las amigas, uno ya quiere ver a los amigos, entonces ahí es donde empieza como uno a saltarse los límites y a poner en riesgo no solo la vida del bebé, sino digamos pues, y del entorno, ¿no? Sí, por eso es importante que tengamos claro que el niño no está protegido hasta que no tenga por lo menos las 2 dosis iniciales y que realmente sigue siendo una persona susceptible a hacer la infección, no por eso no deja de ser grave, hasta que complete el esquema. Esos primeros 5 años son fundamentales y hasta que no se complete el esquema no estamos expuestos. Eso es fundamental. Entonces es importantísimo la vacunación cuando uno está embarazado, porque a través de la lactancia materna vamos a proteger a nuestros bebés. Y de la placenta, o sea, pasan los anticuerpos directamente. Luego, los primeros 3 meses, fundamental proteger nuestro núcleo y que ojalá que todos estemos vacunados. Y luego hasta los 5 años, ¿no? Que es cuando se completa ese primer periodo crítico en nuestros niños con su esquema completo. O sea, no bajar la guardia, nunca. Nunca. Porque es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros niños. Entonces a todas las mamás, papás, cuidadores, abuelos, personas que puedan estar cerca de niños, de bebés, les pedimos que de verdad nos comprometamos con el cuidado
de nuestros menores. Yo quisiera complementar algo, Alejandra, y es que acordémonos de los síntomas que les dije inicialmente para consultar oportunamente. De esta forma se puede hacer el diagnóstico y el manejo adecuado, que también es una de las formas para poder controlar la transmisión cuando se toma las medidas adecuadas para el aislamiento de esta persona enferma identificada con tosferina, para el manejo con el antibiótico que se requiera para disminuir la transmisión. Todo eso es fundamental. Entonces, si yo identifico algún signo de alarma de estos que les comenté, consultar inmediatamente, porque solo con el diagnóstico podemos saber que se trata de la tosferina. Entonces, digámoslo muy cortico, doctora, las señales de alerta que nos tienen que llevar a que nosotros consultemos a un especialista, que vayamos a urgencias, ¿cuáles son? Y que no pensemos que solo se trata de una infección respiratoria común y corriente. Es en los menores de 3 meses, el niño que tenga ese proceso catarral y que independientemente que tenga esa tos en excesos, presente o apnea, que quiere decir que pausas respiratorias, cianosis, o sea que se ponga moradito, el vómito después de del acceso de tos, o el chillido con la tos en accesos, después de la tos en accesos. En los niños de entre 3 meses y 12 años, que presente característicamente esa tos en accesos, esa tos que te digo que es seca, y que presente el chillido posterior, y uno de los siguientes síntomas, si lleva más de 7 días y presente el vómito después de toser, que presente el chillido con la... ¿Cómo es ese chillido? Es después de que se presenta en el momento de la expiración. Ese es un signo de alarma. Y en los mayorcitos, en los adolescentes y adultos, cualquier infección respiratoria que tenga más de 14 días de tos, también deben consultar, porque son las personas que nos van a contagiar a los pequeñitos. Yo creo que eso es importantísimo que se tenga en cuenta y consultar oportunamente. Perfecto. Bueno, si tienen dudas, por favor escríbanos, estamos aquí conectadas con la doctora. Qué lujo poder tener a una pediatra con toda esta experiencia, que además es mamá, es abuela, ha vivido esto más allá del consultorio, que nos resuelva todas las dudas, preguntas, inquietudes. Estamos aquí para acompañarlos y que sepan que no están solas, que estamos siempre acompañadas. Existe Mamazotas, una red de apoyo para todas las mujeres en todos los diferentes momentos de la maternidad. Las invito a que se conecten y ahí podemos resolver muchas otras inquietudes, pero por favor no duden de preguntarle a la doctora. Alejandra, muchas gracias a ti por ser una madre comprometida. Gracias, qué rico estar con ustedes. Ojalá este espacio les haya servido y que sean muchos más así para que aprendamos a cuidar a nuestros niños.